Muy buenos días, apreciados aprendices. Em, Espero que estén teniendo un hermoso y maravilloso día. Mi nombre es Carolina del Pilar Gómez Díaz, instructora del Centro Agropecuario La Granja Regional Tolima. El día de hoy vamos a iniciar la sesión 2 en línea de Derechos Fundamentales en el Trabajo. Vamos a ver entonces la agenda del día de hoy. Es el saludo de bienvenida, presentación del tema, la explicación del tema, las conclusiones y el espacio para las preguntas. Bueno, la competencia que vamos a identificar es la ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. El resultado de aprendizaje es el 210201-50102, valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Estamos en la fase 4 de evaluación y la actividad que vamos a entregar o que ustedes van a entregar es reconocer los derechos humanos y laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Esta actividad está fundamentada en los derechos humanos laborales, concretamente en que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones laborales justas. Sin embargo, estos derechos no siempre se garantizan. Los derechos humanos vinculados al trabajo y a los trabajadores son denominados derechos humanos laborales, y entre ellos se encuentran comprendidos los derechos fundamentales en el trabajo consagrados por la Organización del Trabajo, Organización Internacional del Trabajo. Listo. Con el presente proceso de aprendizaje, se espera desarrollar una actitud de defensa y de hacer respetar los derechos de los trabajadores como expresión de una conciencia colectiva que conlleve el ejercicio pleno de la ciudadanía laboral. En el proceso referido al mundo laboral, es importante la aprobación y el ejercicio de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Por tal razón, serán orientados por instructores mediante el desarrollo de diferentes actividades pedagógicas. Bueno, vamos primero que todo, después de hacer esta lectura, vamos a revisar la guía de aprendizaje y luego vamos a revisar cada una de las evidencias. Entonces, bueno, acá está el pantallazo de la guía de aprendizaje y las evidencias son 4 evidencias. La primera evidencia es un informe sobre el trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. La segunda evidencia es un foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. El tercero es un gráfico sobre la negociación colectiva y el cuarto es una infografía sobre la huelga. Entonces, vamos a ir al espacio de Sajuna. Bueno, vamos a ir a la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje, pues obviamente en esta guía se encuentran varias competencias. Dentro de ellas están las de nosotros, que son la transversal de derechos fundamentales. Entonces, voy a ir hasta el espacio de nuestra competencia. Bueno, hablamos entonces nuestra competencia, ejercer derechos fundamentales en el trabajo, del trabajo en el marco de la Constitución Política. Bueno, vamos al a la segunda evidencia, bueno, no, segunda actividad. Bueno, nuestra actividad del día de hoy o esta semana se llama Reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Para esta, para esta actividad se requieren de 12 horas de trabajo. A continuación voy a describir las secuencias de acciones y las correspondientes evidencias que conforman este trabajo. Bueno, en esta guía de aprendizaje encontramos la siguiente información.
Entonces encontramos la primera evidencia que se llama Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos en el Trabajo. Para esta actividad o esta evidencia encontramos la siguiente información. Encontramos qué son los derechos fundamentales en el mundo del trabajo. El trabajo decente. Bueno, esta es una pequeña reseña. Encontramos qué es lo que vamos a desarrollar. Dice que consulte información sobre el trabajo decente y el trabajo digno, que se encuentra en el componente formativo para contestar las siguientes preguntas. Entonces, acá están estas preguntas. ¿Qué es trabajo decente? ¿Cuáles son los principios del trabajo decente? ¿Cómo definiría trabajo digno? ¿Por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción del trabajo decente? ¿Cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? Explique su respuesta. Y con la información de amigos y familiares, describir un texto, algunos casos de personas que trabajan en condiciones inadecuadas, porque no corresponden a un trabajo decente. Como segundo punto, pues se haría la realización de la lectura de un párrafo que dice, el ciudadano es un ser político con una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas jurídicas, legales y políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos y la sociedad, tomado de Giraldo Zuluaga 2015. Respondemos las preguntas. Para usted, ¿cuál es el significado de este párrafo? ¿Cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida? ¿Cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia? Bueno, como tercer punto, se haría la lectura sobre derechos fundamentales en el trabajo, o sea, con el material, el recurso didáctico que apenas termine yo de leer las actividades que van a desarrollar, les voy a abrir el material de trabajo. Entonces, resuelven las tres preguntas. ¿Qué se entiende por ciudadanía laboral? ¿Cuál es el rol de las organizaciones de los trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral? Y se puede definir la ciudadanía laboral como posesión de derechos y por qué. Por último, no, por último no, perdón. Como cuarto punto, después de la lectura también de los derechos fundamentales, responden estas 7 preguntas o estas 7 actividades. Listo. Como quinto punto, hay un link donde se abre una cartilla del derecho laboral individual y resuelven las preguntas. Listo, espérate, yo les voy a abrir el link. Bueno, ay, disculpen, se me mira. Se me fue. Bueno, vamos a identificar, bueno, este PDF. Voy a revisar qué pasó, porque no nos deja abrir. Bueno, no sé, de todas formas, con la siguiente inquietud vamos a mirar entonces cómo hacer para que el documento lo podamos descargar. Listo. Quedo pendiente. Quedan pendientes para que yo les pueda descargar o revisar dónde se encuentra el documento. Listo. Bueno, espérate, continuemos con el. Bueno, estamos aquí. Voy a hacer la revisión de ese documento y entonces ya quedaría en contacto con ustedes. Bueno, para la entrega de esta primera evidencia, entonces, es entregar un informe con el desarrollo del taller que tenga las respuestas a estas preguntas. El documento es un PDF, mínimo 3 páginas. Y para entregar esta evidencia, voy al espacio llamado Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos en el Trabajo. Bueno, ahora vamos aquí en Sajuna, vamos a ir al espacio donde deben entregar esta primera evidencia.
Bueno, es el segundo, perdón, este no es, disculpe. Bueno, entonces acá en el espacio actividad de aprendizaje 2, este es el primer link para entregar este primer trabajo. Listo. Y el instrumento de evaluación con el cual se va a evaluar esta actividad. Entonces, estos son los indicadores con los cuales se va a evaluar. Entonces, las variables es primero, contesta las preguntas sobre trabajo decente y trabajo digno. El segundo es contesta las preguntas sobre el ciudadano, cómo ser político. Contesta las preguntas sobre ciudadanía laboral y contesta las preguntas sobre derechos fundamentales. Por último, contesta las preguntas sobre la cartilla del derecho laboral individual. Listo. Con esta rúbrica, entonces se va a evaluar la actividad. Bueno, vamos al siguiente. Esta es primera evidencia de la segunda actividad de aprendizaje. Vamos con la segunda actividad la segunda evidencia de esta actividad. Entonces, la segunda evidencia es un foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. Al lado de los derechos laborales individuales existe otra categoría de derechos que ya no tocan solo con la persona que presta sus servicios personales de manera subordinada, sino también con las garantías y derechos tendientes a mejorar las condiciones de los trabajadores como agrupación. En general, el derecho de asociación es la prerrogativa de la que gozan todos los individuos de unirse y organizarse para defender o alcanzar intereses comunes. Por tanto, hay diversas formas de asociaciones, tales como cooperativas, sociedades mercantiles, ONG, etc. El derecho colectivo del trabajo que garantiza el derecho de asociación sindical es quizás una de las expresiones más importantes del derecho de asociación, pues regula las relaciones entre los trabajadores o empleadores organizados con los demás sujetos del mundo del trabajo y la sociedad, en procura de lograr relaciones del trabajo justas que reivindiquen la dignidad humana y el progreso social. Entonces, para este foro se requiere que se analice la información sobre el convenio colectivo del trabajo y libertad sindical que se encuentra dentro del componente formativo y explicar con sus palabras las siguientes preguntas. ¿Qué opina usted de la organización de los trabajadores en sindicatos? ¿Es posible que personas con diversos oficios y vinculados a empresas diferentes formen parte de una sola organización sindical? Y explique su respuesta. Y así responden todas las siguientes preguntas. Como segundo es compartir las respuestas obtenidas en el foro. Y por último, pues hacer una retroalimentación de las respuestas de sus compañeros en el foro. ¿Dónde va a estar el foro entonces? El foro va a estar en el siguiente espacio. Entonces, foro sobre convenio colectivo del trabajo y libertad sindical. Entonces, vamos a abrir en el espacio y aquí se encuentra entonces el foro. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a enviar la actividad del foro. ¿Listo? Bueno, entonces, el instrumento de evaluación del foro es el siguiente. Vamos a revisar una lista de chequeo. En la lista de chequeo se va a evaluar si contesta las preguntas sobre un convenio colectivo de trabajo y libertad sindical, si realiza la retroalimentación de los compañeros y si la información compartida es un aporte del proceso de aprendizaje. Bueno, vamos a la tercera actividad. La tercera evidencia de esta segunda actividad es un gráfico sobre la negociación colectiva. Realice la lectura del componente formativo respecto a la negociación colectiva, incluyendo los videos y documentos anexos con esta información. Diseñe un gráfico que represente la información anteriormente consultada y las preguntas a continuación. Entonces,
qué tipos de negociación existen, cuáles son las características de la negociación colectiva, cuál es la finalidad de la negociación colectiva y qué promueve la Organización Internacional del Trabajo respecto a la negociación colectiva. Entonces, para este gráfico, entonces vamos al espacio donde dice gráfico sobre negociación colectiva y listo, la rúbrica o el instrumento para la evaluación de este gráfico es el siguiente. Esta lista de chequeo se va a evaluar si el gráfico realizado responde a la pregunta, las tres preguntas, listo. Las cuatro preguntas, perdón. Bueno, por último vamos a la siguiente actividad o a la siguiente evidencia de esta segunda actividad de aprendizaje. Por último, entonces van a desarrollar una infografía sobre la huelga. Entonces, vuelven y hacen la lectura, o bueno, con base en la lectura que ustedes hicieron sobre derechos fundamentales, van a elaborar, ay, se me fue, ay, no puede ser. Bueno, con base en esa lectura, entonces van a desarrollar una infografía y respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Y cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Con base a esto, entonces, realizan la infografía. Bueno, entonces tener en cuenta que la infografía, bueno, dice, si la infografía se gestiona manualmente, digitalizar con extensión JPG. Si se usa herramienta digital, exportar a JPG. La extensión mínima de esta infografía es una hoja o máximo dos. Y se remite la actividad al siguiente espacio, infografía sobre la huelga. Bueno, ¿qué se va a evaluar en esta huelga, en este documento? Se va a evaluar lo siguiente, se va a evaluar los siguientes ítems. Primero, la huelga, que sea pues el tema de la huelga, si es claro, si no es claro, se va a evaluar la redacción y la ortografía, la exposición de las ideas centrales, la organización de la información, el uso de las imágenes. Esta es la rúbrica de la evaluación. Bueno, en este anexo encontramos cómo se construye una infografía. Entonces, unos pasos para poder desarrollar una infografía. ¿Cómo se desarrolla una infografía? ¿Qué debe ir en una infografía? ¿Listo? ¿Y cuáles son los links o herramientas para poder elaborar la infografía? Listo. Bueno, vamos entonces a el espacio donde está el material o recurso didáctico. Listo, el espacio donde está el recurso didáctico se llama Derechos Fundamentales del Trabajo. Y acá encontramos entonces el recurso educativo. Bueno, vamos entonces con ciudadanía laboral. Y con base en este material es que nosotros desarrollamos la actividad del día de hoy. Entonces tenemos este anexo de trabajo y ciudadanía, tenemos cuál es la función social del trabajo, cuáles son los derechos relacionados con el trabajo, el anexo de los derechos laborales individuales. Ustedes descargan el documento y ahí se encuentra.
Tenemos cuál es la labor de la Organización Internacional del Trabajo, un video, el concepto de trabajo, la evolución histórica del trabajo, un video, qué es el convenio colectivo, cuáles son esos convenios colectivos, el manual de los derechos laborales, qué es libertad sindical, qué es un sindicato y por qué se conforma un sindicato, de qué se trata la negociación colectiva. Acá están los anexos. ¿Cuáles son las organizaciones sindicales en nuestra constitución política? Las guías y las conductas y los apuntes sobre el derecho a la huelga. Con base en este material es que ustedes van a desarrollar las cuatro actividades de las cuatro evidencias del segundo resultado de aprendizaje o de la segunda actividad de aprendizaje de la competencia de derechos fundamentales. ¿Listo? Bueno, hasta aquí la explicación del día de hoy. Espero que haya quedado todo claro, que la información sea de gran recurso para que ustedes puedan elaborar todas las actividades. Quedo pendiente de alguna duda, pregunta, inquietud. Por favor, me lo hacen saber por los medios autorizados. Estoy pendiente entonces, revisando las actividades que tienen para esta semana. Por favor, no se dejen coger de la tarde con todo lo que hay que hacer, porque no solamente es esta competencia, sino las otras competencias que ustedes tienen para abordar y para poder quedar al día con todas sus evidencias. Listo. Entonces, que tengan una feliz tarde y quedamos entonces pendientes de cualquier cosita. Bueno, hasta luego.